Y entonces por eso es que se ha invertido la carga y la prueba, en el sentido de que el Estado será el que le va a ayudar a la víctima a copiar, a llegar las pruebas para que las pueda hacer valer ante un juez. Naturalmente es una labor delicada del Estado, implicará una labor catastral de documentación geográfica, de documentación de las circunstancias que rodearon el despojo, de testimonios de los vecinos, de la comunidad, para no ir a dar esa certificación de manera ligera. Pero es el Estado el que va a acompañar a la víctima, porque si no, sería prácticamente imposible para ella aportarlo, tanto más si se tiene en cuenta que gran parte de quienes fueron despojados de la tierra no eran propietarios formales y completos de la propiedad de las tierras que trabajaban, porque si el 40% que se considera de las tierras que se trabajan en Colombia son de tenencia informal, pues no es sorprendente que un porcentaje análogo de las tierras despojadas también lo sean. Entonces, en este símil, pues todavía más, porque el señor del semáforo menos posibilidades tendría aún hipotéticamente de ir de notaría en notaría, de oficina en registro, porque allí no habría nada, porque la tenencia de la tierra es bastante informal en Colombia y en América Latina. Ahora me referiría a ese tema. Entonces, esto se lleva ante un juez agrario. También estamos ya con el Consejo Superior de la Judicatura trabajando en este tema para que esté la primera cohorte de jueces agrarios listo para empezar a operar en el primer trimestre del año entrante. Pero he dicho que el proceso quiere y la ley quiere ser muy respetuosa del Estado de Derecho y de la propiedad adquirida de buena fe. Esa es la razón por la cual, trabado el proceso, si la tierra disputada está en manos de un tenedor de buena fe exento de culpa, ese tenedor de buena fe exento de culpa que puede existir, puede hacer valer su condición de tal ante el juez agrario. Y esto puede suceder porque el despojo sucedió hace 15, 20 años y el despojador le pasó el bien a un testaferro y el testaferro a otro, y así fue dando pasos durante las transferencias de esas tierras, y puede estar en manos hoy de una persona que no participó ni en el despojo ni en el testaferrato que lo siguió. Entonces la ley, respetuosa de eso, dice: entonces el juez, ante quien se pruebe que el actual tenedor lo es de buena fe exento de culpa, que no fue el despojador, pero que sí hubo despojo originalmente, entonces restituirá la tierra al despojado, porque el despojo nunca puede ser título que permita sanear la propiedad posteriormente, pero quien acredite su condición de tenedor de buena fe exento de culpa podrá hacerse acreedor a una indemnización por el valor de la tierra, al valor comercial, dice la ley, del día en que se expida la sentencia restitutoria. Esto para demostrar que la ley y la filosofía es la de ser muy cuidadosa, no crea ninguna inseguridad jurídica. Ahí veo un cuadro que les debieron proyectar cuáles son las metas. Las metas es de recibir reclamos de unos 160.000 reclamantes en este cuatrienio. Ya hemos recibido un número plural importante de reclamaciones. Ya vamos como en 3.000 desde que se expidió la ley, y a esto habría que sumarle viejas reclamaciones que hoy reposan, ya sea en las defensorías del pueblo o en la fiscalía
o en la acción social, que se habían recibido en años anteriores, pero que nunca se habían tramitado porque no había una ley que previera un mecanismo para restituir las tierras. Y esto lo hago porque entiendo que esta mañana hubo una observación en este seminario diciendo que había un gran desconcierto de las víctimas a dónde dirigirse. No, no lo hay, y lo va a haber menos cuando empiece a aplicarse la ley a partir del 1 de enero. Hay unas reclamaciones, sí, que fueron presentadas con anterioridad. Todas estas se acopian y se van a tramitar por la cuerda de la nueva ley de restitución de tierras. Hay viejos casos de restitución que maneja el INCODER que se pueden hacer por la vía administrativa. Y hay algunos casos de tierras que han surgido dentro de los procesos de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Los postulantes a hacerse acreedores de los beneficios que esa ley previó, la Ley de Justicia y Paz, han ofrecido y han entregado bienes para ser con ellos compensadas sus víctimas. Entonces, esos procesos de restitución, los de Justicia y Paz, serán también atendidos por el conducto normal de la Justicia y Paz, que es la acción de los fiscales especializados para tramitar los temas de Justicia y Paz, en donde implique entrega y de tierras a las víctimas, no general, sino de los de Justicia y Paz, que han confesado sus crímenes y para resarcirlos han entregado tierras, y ahí hay algunos casos relativamente importantes. De manera que las rutas de la restitución están claramente definidas y así se seguirán trabajando, y si hay alguna ambigüedad de cuál es la ruta a seguir, pues se irá precisando y se le irá indicando a las víctimas. El segundo pilar de las políticas agrarias tiene que ver con la formalización de la tierra, ya no de restitución de ellas, sino de formalización. Les mencionaba hace un momento que la tenencia de la propiedad de la tierra es una de las síntomas de informalidad de las economías latinoamericanas o las economías en vía de desarrollo. Este es un fenómeno que existe prácticamente en todos los países, a saber que la propiedad es defectuosamente documentada, defectuosamente registrada, no porque haya habido despojos en este caso, sino simplemente porque nunca se elevaron a escritura pública, compraventas de tierras, o porque sucesiones que implicaban la transferencia de tierras a los herederos nunca se liquidaron ni se protocolizaron, o porque colonos que han venido trabajando durante años las tierras nunca han obtenido la titularización, el título de propiedad de dichas tierras de colonización. Entonces, la segunda línea en la que estamos trabajando es de tratar de ponerle también el pie en el acelerador a los procesos de formalización de la propiedad en Colombia de las tierras. Ya no es un caso de despojo, pero es un fenómeno íntimamente relacionado con el anterior. Porque en el siglo XX, en el siglo XXI, quien no tenga con títulos plenos, sino precarios o inexistentes, la propiedad es alguien que está marginado de muchas avenidas de movilidad social que hoy se abren a todos los compatriotas. No tiene acceso al crédito porque no tiene escrituras, no tiene acceso a la hipoteca porque no puede hipotecar no teniendo escrituras, no tiene acceso al subsidio. En fin, es alguien que ha caído en una trampa de pobreza. Y entonces, por eso, otro eje de las políticas agrarias muy importantes es avanzar hacia la formalización. Hemos hecho un ejercicio en el primer año de gobierno
muy intenso en este sentido. Y es muy grato registrar que ya llevamos formalizadas, ya la meta para este año es llegar a las 500.000 hectáreas, que sería una cifra muy satisfactoria, y que permitirá que muchos de los tenedores informales de la tierra la vayan transformando, se vayan empoderando de ella patrimonialmente y puedan movilizarla para los fines económicos, mercantiles o sociales, que si no tienen la formalización les queda muy difícil hacerlo. Y el tercer eje de las políticas agrarias son las atinentes al desarrollo rural, en todo lo que esto significa. El gobierno quisiera, en primer lugar, que vuelva a haber conciencia de por qué es importante el desarrollo rural. Por estos días, las Naciones Unidas en Colombia hoy precisamente se presentó el informe sobre la ruralidad colombiana, y el gobierno le da la bienvenida a ese informe, porque va en la misma dirección de lo que ha venido trabajando el gobierno, que es darle visibilidad e importancia al desarrollo rural. Vale decir, a la condición de vida, a la promoción de calidad de vida, de lo que este informe establece inclusive que es mayor el índice de ruralidad en Colombia de lo que se había venido pensando. Se había venido pensando que el 27% de la población colombiana vivía en zonas rurales. Y este estudio concluye que más del 30% vive allí. Eso depende mucho de la metodología, de cómo se catalogan los municipios en Colombia, pero no estamos muy lejos de poder decir que prácticamente un tercio de los colombianos viven en la zona rural. No necesariamente en agricultura, pero en otras actividades que se desarrollan dentro del ámbito de la ruralidad. Entonces, el tercer eje de nuestras políticas es despertar otra vez la conciencia de por qué es importante el desarrollo rural. Estamos hablando de millones de familias de Colombia que son las más pobres entre los pobres. Según Planeación Nacional, por debajo de la llamada línea de pobreza, cerca del 40% de los colombianos están viviendo. Pero si hacemos ese mismo ejercicio en el campo, por debajo de la línea de pobreza, más del 60% viven por debajo de la línea de pobreza. De manera que no es exagerado afirmar que un tercio, o mejor, que los campesinos colombianos son un tercio más pobres de lo que es el promedio de pobreza nacional. Lo cual habla por sí solo de la importancia del desarrollo rural en todo lo que significa. Es una temática muy compleja, va desde la formalización de la propiedad agraria, una mejor distribución y un mejor uso del suelo, una mejor distribución de la propiedad agraria. El estudio de las Naciones Unidas que se presentó hoy habla, y tiene razón, de que se ha venido dando en los últimos años un fenómeno de concentración de la tierra. Ese mismo fenómeno lo había señalado el gobierno, por ejemplo en la exposición de motivos que acompañó la ley de víctimas y de restitución de tierras. Y esto se explica básicamente por el fenómeno del narcotráfico comprando tierras desaforadamente en los mejores valles del país durante 10 o 15 años. Ese es uno de los factores que explica cómo y por qué se ha dado una mayor concentración de la tierra. Pero al mismo tiempo que se da concentración de la tierra, se está dando en Colombia otro fenómeno aparentemente contradictorio, pero sin serlo, que es una creciente también atomización y minifundización. Otro estudio reciente muestra que el 80% de los predios que se trabajan en Colombia, 80% se trabajan en unidades que son
menores a una UAF. Es decir, si una UAF es una unidad que se considera como el mínimo para sostener decorosamente o no decorosamente, para que una familia sobreviva en el campo. Si el 80% están por debajo de una UAF, querría decir que por virtud de la atomización, el 80% de los predios que se trabajan en Colombia no tienen la capacidad agrícola para sostener una familia. Entonces, los fenómenos de la estructura de la propiedad agraria en Colombia son supremamente complejos y delicados. No se les puede dar la espalda. El gobierno no la quiere dar, considera que se le ha dado la espalda durante mucho tiempo al fenómeno y que ha llegado la hora de ponerlo a la luz del sol. Excesiva concentración, excesiva minifundización. Y esto naturalmente unido a problemas de despojo masivo, hacen del problema agrario un tema supremamente complejo. Y es por esa razón por la cual el gobierno ha venido trabajando y va a presentar en las semanas venideras un importante proyecto de ley que ha denominado Ley de Desarrollo Rural, que en cierta manera es el complemento de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, pero no solo su complemento, porque el desarrollo rural se ocupa y mira no solo a los despojados de la tierra, sino en general a toda la masa campesina colombiana que requiere una mayor atención del Estado, unas normas más modernas para el uso del suelo, para el acceso a la tierra, para el uso del agua, en fin, para muchas temáticas que interesan y que comprometen el buen desarrollo de la ruralidad de Colombia en estos años que vienen. Entonces, esas son las tres grandes pilares que quería describirles. Los empeños para restituir la tierra, con su ley. Los empeños para avanzar en la formalización de la titularidad de la propiedad agraria en el país. Y los esfuerzos para hacer desarrollo rural simultáneo. El gobierno no quiere restituir tierras, o titular otras, o entregar algunas más, pero como meras tierras peladas, como se llamaban en los tiempos del INCONA. Quiere hacerlo acompañado de proyectos productivos que hagan viable, que hagan sostenible y que arraiguen la condición de los campesinos que obtengan o la restitución de sus tierras que les fueron despojadas ilegítimamente, o aquellos que sin haber sido despojados no tienen titularidad, o en fin, los que viven en los campos pero viven en una situación de mucha precariedad. Esos son los tres ejes. El gobierno piensa que no solo aquí están de por medio valores de equidad, de justicia para con los campesinos colombianos, sino que también, si es cierto que los conflictos del país siempre han estado asociados a problemas agrarios, no es que con estas medidas y estas políticas se vayan a solucionar los conflictos, pero sí estamos convencidos de que se está dando un gran paso en la dirección correcta, que es de enfrentar, encarar, trabajar para la solución de los conflictos agrarios de Colombia, con lo cual se estará trabajando, se estará encarando y se estará avanzando el camino hacia la paz consolidada, que es finalmente la ambición que tenemos todos los colombianos. De manera pues que yo le agradezco mucho a los organizadores de este foro esta invitación a la clausura y a ellos también que hayan tenido la iniciativa de convocar a este coloquio sobre un tema de tanta pertinencia y de tan palpitante interés en la sociedad colombiana, en su desarrollo económico y social y en la mirada que ojalá sea más equitativa y más convivente en la ruralidad en el siglo XXI de lo que lo ha sido en las épocas anteriores. Muchas gracias. Le agradecemos entonces al doctor Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura,
por haber clausurado este foro y a ustedes por haber participado no solo en este, sino también en los 3 anteriores. Así hemos llegado al final del cuarto Foro Club Estrategia Interinstitucional de Lucha contra la Tenencia Ilegal de Tierras, convocado por la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus y con el apoyo de la Contraloría General de la República, El Tiempo, RCN Radio, la revista Poder y El Colombiano. Gracias por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad. De las circunstancias que rodearon el despojo, de testimonios de los vecinos, de la comunidad, para no ir a dar esa certificación de manera ligera. Pero es el Estado el que va a acompañar a la víctima, porque si no, sería prácticamente imposible para ella aportarlo, tanto más si se tiene en cuenta que gran parte de quienes fueron despojados de la tierra, entonces en este símil pues todavía más, porque el señor del semáforo menos posibilidades tendría aún hipotéticamente de ir de notaría en notaría, de oficina en registro, porque allí no habría nada, porque la tenencia de la tierra es bastante informal en Colombia y en América Latina. Ahora me referiría a ese tema. Entonces, esto se lleva y se lleva ante un juez agrario. También estamos ya con el Consejo Supremo. Y entonces por eso es que se ha invertido la carga de la prueba, en el sentido de que el Estado será el que le va a ayudar a la víctima a copiar, a llegar las pruebas para que las pueda hacer valer ante un juez. Naturalmente es una labor delicada del Estado, implicará una labor catastral de documentación geográfica, de documentación superior de la judicatura, trabajando en este tema para que esté la primera cohorte de jueces agrarios listo para empezar a operar en el primer trimestre del año entrante. Pero he dicho que el proceso quiere y la ley quiere ser muy respetuosa del Estado de Derecho y de la propiedad adquirida de buena fe. No eran propietarios formales y completos de la propiedad de las tierras que trabajaban, porque si el 40% que se considera de las tierras que se trabajan en Colombia son de tenencia informal, pues no es sorprendente que un porcentaje análogo de las tierras despojadas también lo sea.